Bien, Ricardo, para poder continuar con este episodio que sin duda se está volviendo muy apacible para poder platicar, me encantaría hacerlo con la siguiente pregunta, y creo que nos va a gustar a ambos por todo lo que conlleva, y más adelante también te vas a dar cuenta el porqué. ¿Qué tanto sabes sobre la zona del silencio? Bueno, creo que quien no conoce México no conoce su geografía. Para la gente que nos escucha de fuera, entender que la zona del silencio es una zona totalmente desértica, totalmente aislada del mundo en el norte de nuestro país, ¿no? De algún modo, por decirlo así. Conozco, yo creo que meramente lo que es propio de lo que la mayor parte de la gente conoce, ¿no? Que pues es un lugar donde muchas personas han desaparecido. Muchas personas han entrado a esta zona y no han podido salir por alguna u otra razón. Y que también es un lugar que, si bien es parte de nuestra naturaleza, nuestros paisajes en México, pero se volvió también un sitio de desesperanza y de perdición en el aspecto del humano, ¿no? Pero creo que no me gustaría andar mucho más para que podamos dar pie a que podamos escuchar la historia de tu voz, amigo. Bien, Ricardo, para poder continuar te voy a contar tanto a ti como a nuestra audiencia la historia de la zona del silencio, un triángulo perdido entre estrellas, desiertos y secretos. En el norte de México, donde el sol quema la tierra y el viento arrastra murmullos de polvo, existe un fragmento de desierto que parece no pertenecer a este mundo. Se extiende entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Su nombre es tan inquietante como su historia. La zona del silencio. Geográficamente, se ubica dentro de la reserva de la biosfera Mapimí, en el bolsón de Mapimí, una vasta planicie semidesértica. El corazón de la zona está aproximadamente a 40 kilómetros al norte de Ceballos, Durango. Para llegar, hay que atravesar caminos polvorientos y sin señalización. Los locales conocen bien la ruta, pero recomiendan no aventurarse solo. La señal de celular desaparece a kilómetros de distancia. La leyenda nació en la década de 1960, cuando ingenieros de la Compañía Estatal Petróleos Mexicanos, o sea Pemex, comenzaron a reportar fenómenos extraños mientras exploraban la región. Sus radios dejaban de funcionar, las brújulas se volvían locas y los relojes se atrasaban misteriosamente. Desde entonces, la creencia popular asegura que las ondas de radio no viajan como deberían. No hay cobertura, ni frecuencias claras, ni forma de comunicarse con el exterior. El silencio no es solo de palabras, es magnético, profundo, casi sagrado. Pero la verdadera explosión del mito llegó en 1970. Ese año, la NASA lanzó un misil de prueba Athena desde Utah, equipado con elementos radioactivos para estudios atmosféricos. El cohete debía aterrizar en White Sands, Nuevo México, pero, por razones nunca explicadas del todo, se desvió y cayó justo en el corazón de la zona del silencio. El gobierno de Estados Unidos envió un equipo de rescate para recuperar los restos. Los militares llegaron en secreto, instalaron una base temporal, acordonaron la zona y guardaron silencio sobre lo ocurrido. Para muchos, la caída del misil confirmó que algo magnético o cósmico atrae metales, rocas y energías de este fragmento de desierto. No es el único objeto que ha caído aquí. A lo largo de los años, científicos y habitantes locales reportan que la zona del silencio es un imán natural para meteoritos. Algunas teorías dicen que está alineada con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza, formando una especie de red planetaria de energía. Se han hallado fragmentos de meteoritos que datan de miles de años, incrustados en la tierra árida, como si algo allá arriba supiera exactamente dónde debía sembrarlos. Para los lugareños, la zona del silencio no solo es magnética, es un portal. Hay historias de luces en el cielo que se mueven de forma imposible, objetos voladores que se detienen en seco y desaparecen como fantasmas. Algunos campesinos cuentan encuentros con los rubios, seres humanoides
altos, de cabello claro y ojos azules brillantes que aparecen de la nada para guiar a viajeros perdidos. Dicen que hablan un español perfecto, nunca dejan huellas y desaparecen cuando se les da la vuelta. Los ufólogos lo consideran uno de los puntos calientes de México para avistamientos ovni. Hay expediciones cada año, buscadores de anomalías magnéticas, cazadores de ovnis, místicos que afirman sentir la energía del cosmos vibrar bajo sus pies. La ciencia tiene algunas explicaciones, de hecho. La zona sí presenta campos magnéticos inusuales por su concentración de minerales ferrosos y depósitos fósiles. También hay condiciones atmosféricas particulares que alteran la propagación de ondas de radio. Pero ninguna investigación oficial ha podido negar del todo el mito. La falta de infraestructura, las carreteras que desaparecen en la arena y la propia hostilidad del terreno mantienen el misterio intacto. No hay guías oficiales ni rutas seguras. Quien se adentra se expone al desierto y a lo que sea que lo habite. No existe como tal, de hecho, hay que mantenerlo claro, no existe una prohibición oficial, pero sí hay restricciones, Ricardo. Muchas zonas están dentro de terrenos privados o protegidos como reserva natural. Los militares mexicanos patrullan rutas para evitar saqueo de meteoritos o mineral ilegal. Además, la comunidad local es recelosa de forasteros que dejan basura, profanen la tierra o hurguen demasiado. El silencio, dicen, debe respetarse. Si preguntas a los habitantes de Ceballos o Escalón, te contarán que en las noches claras el desierto cobra vida. El silencio es tan profundo que se escuchan pasos a cientos de metros. Algunas madrugadas, el viento trae susurros que nadie entiende. Quien se atreva a dormir bajo ese silencio tachondo de estrellas, dicen que sueñan con voces, con mapas, con coordenadas imposibles, y que al despertar, durante un segundo, el mundo entero parece guardar silencio contigo. La zona del silencio no se conquista, se respeta. Es un recordatorio de que aún existen lugares donde la ciencia se queda corta y la superstición se nutre de cada paso perdido. Quien la pisa, dicen, deja algo de sí y se lleva algo que nunca termina de soltar. Bien, Ricardo, como te lo dije anteriormente, es un tema que creo nos iba a emocionar, a ambos por todo lo que conlleva. Simplemente dices, es mucha energía natural, pero después viene la teoría de la NASA, después este tema de los lugareños que no solamente dicen que es un buen momento o es un buen lugar, para avistamientos ovnis, sino que incluso han tenido contacto con los que ellos dicen los rubios. Entonces, hay bastantes cosas en la zona del silencio que son misteriosas y que por lo tanto, como dicen en algunos casos, no hay que tenerle miedo, sino respeto. El silencio existe por algo y este título se lo lleva completamente. Me encantaría saber tu opinión. Sí, claro, perfectamente. Es que hay mucho misterio escondido detrás de esto. Y creo que el hecho de que no se pueda dar una explicación concreta, ni sencilla, ni rápida, te deja muchas dudas al aire, ¿no? De por qué se vuelve tan misteriosa y por qué se vuelve tan extraño, ¿no? Y por qué también tan fanático en el aspecto de la ufología, porque al final de cuentas creo que mucha gente buscamos tener un avistamiento ovni o mínimo tener lo más cercano a, pero que también te entiendes que es un riesgo, ¿no? Por todo lo que se cuenta, ¿no? Alrededor de esto y que termina siendo o que termina enalteciendo el mito y lo hace una leyenda, ¿no? Me gustaría rescatar esa parte de que se haya desviado el misil. Creo que lo hace mucho más atractivo en muchos aspectos, a pesar de que no se pueda comprobar y nada más queda en un aspecto de plática, de la leyenda dice esto, de que se cree que es esto. Me agrada ese lado de que sea una zona protegida y de que a final de cuentas no haya una cierta restricción como tal permanente, pero que la misma gente sea la que se imponga para que no sea mancillado. Vuelvo a repetirlo, o sea, creo que el aspecto de por qué es tan misterioso es por lo sí mismo, ¿no? O sea, y creo que mucha gente ha perecido dentro de su instinto de aventura, por eso lo dije al principio, también es un punto importante porque también es un lugar de perdición para mucha gente, ¿no? Desgraciadamente la zona de silencio, si bien no está marcada
por el hecho de que mueren miles de personas al año, pero sí tiene muchas cosas que contar por ese aspecto, porque ha habido muchos desaparecidos también ahí en esa zona y que también en su punto y en su momento terminaron alborotando la idea de que los avistamientos ovnis no solamente eran eso, sino que era un punto de encuentro con ellos y que había ciertas adopciones y que ya por eso no se volvían a ver a ciertos personajes o ciertos humanos que ya hayan empezado su lugar y ya no regresaban, o por alguna u otra razón estaban ahí y terminaron otro punto, ¿no? Entonces, como que lo muere un cierto misticismo que es más grande inclusive que la propia leyenda, y que también, o sea, el propio lugar, que de por sí ya es un lugar totalmente solitario y totalmente desalentador, te orilla también a empezar a creer en estas historias, no por el hecho de que sean verdaderas o no, sino porque son tan inquietantes que no entiendes cómo es que puede llegar a tener este nombre que tiene hoy en día, ¿no? Que simplemente es la zona del silencio. La zona del silencio no debe ser tocada. ¿Y por qué? Porque no hay prácticamente nada que la habite ahí, más que una duda, más que una incertidumbre y también más que un cierto punto de curiosidad sobre realmente si es o no lo que nos están contando y lo que nos estás contando ahorita, mano.